Bueno, Alcira Argumedo, gracias. No, por favor, gracias a vos. Por la visita. Yo decía en la presentación que con Fanny, que va a estar después, tienen algo en común y que es lo difícil que tienen que enfrentar. Fanny porque debuta en esto, después lo vamos a charlar con ella, pero además, en el caso suyo, porque la verdad es que tiene que dar un salto y ocupar un espacio que estaba predestinado para Pino Solanas en un principio, claro. Después él se fue. Entonces, ocupar ese espacio que dejó tan vacío Pino Solanas, debe ser complicado, ¿no? No, decir que esto es un trabajo de equipo donde también participa Pino. De todas maneras, se había evaluado, tal como venía el diseño de las elecciones, etcétera, la necesidad de reforzar y garantizar la ciudad autónoma de Buenos Aires, que de alguna manera es el espacio de mayor fortaleza nuestro. Entonces, en conjunto se decidió que ya que Pino daba la pelea en la ciudad autónoma, bueno, a mí me acompañaban para que diera la pelea en el campo nacional, ¿no? Pero no deja de ser un desafío. Un desafío complicado, pero está bien, válido el desafío. Proyecto Sur que tiene a nivel nacional para ofrecer como alternativa, teniendo en cuenta que el núcleo duro es en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que el Proyecto Sur lo que ha tenido y lo que lo ha caracterizado es la oferta de los lineamientos de un proyecto que llamamos emancipador, partiendo de una situación de la Argentina donde, por una parte, desde la dictadura militar hasta acá, ha sufrido un desangramiento brutal, es lo que llamamos las venas abiertas de Argentina, a través de una entrega absolutamente irresponsable de la renta petrolera, de gas, etcétera, recursos estratégicos que ningún país en el mundo entregó como entregó Argentina. Una deuda externa absolutamente ilegítima y fraudulenta que no ha sido revisada. La necesidad de recuperar estas rentas para la Argentina se combinan con la evaluación de que es preciso lanzar un proceso de reindustrialización global de la Argentina. Argentina se está transformando en un país prácticamente agrominero exportador, donde las áreas industriales, por ejemplo automotrices, sos armadores de autos que de ninguna manera te permiten un desarrollo científico tecnológico propio. Y de ahí que nuestra propuesta es lanzar la reindustrialización de la Argentina a través de reconstrucción de ferrocarriles. Es una barbaridad que Argentina no tenga un sistema ferroviario, pero además una industria que genera decenas de miles de puestos de trabajo, tanto en términos de la industria en sí, como las industrias proveedoras, como los puestos de trabajo que se generan al dinamizar los pueblos del interior y las economías provinciales, el desarrollo de una industria naval. Argentina desarmó su flota mercante del Estado y paga 3.500 millones de dólares de fletes. Lo de los ferrocarriles en Argentina es tristísimo. Es tristísimo. Además, ningún país puede pensar en progresar y en desarrollarse sin redes ferroviarias importantes o por lo menos extendidas. Es el menos contaminante, es el más barato y es el único medio de transporte que, más allá de las inclemencias climáticas, puede funcionar. Por ejemplo, fíjate lo que tenés con el tema de las cenizas en el sur. Si vos hubieras tenido una red, que es lo que nosotros planteamos, el transpatagónico, digamos, con redes horizontales y verticales que unan la Patagonia, hubieras podido salvar miles de ovejas que están siendo muertas, ovejas merinas de calidad, etcétera, que las cargabas en un tren y las trasladabas hacia áreas donde podían ser... Sí, incluso el tránsito de personas hubiese sido completamente distinto también. No quedaban aislados, y es el único medio de transporte que puede actuar en ese sentido. Entonces, esta es la segunda gran línea que nosotros planteamos como comienzo de un proceso de industrialización, porque no hay otra forma de revertir los procesos de precarización laboral, desocupación y pobreza que tiene la Argentina. Ahora, está bien, estas son cosas puntuales que uno puede decir diferencian a un proyecto de otro proyecto, de una propuesta a otra propuesta, ¿no? Pero algún televidente desorientado puede llegar a escuchar que una candidata a presidente dice no, porque vamos por un proyecto emancipador, liberador en cierto aspecto de determinadas cosas, basta de la opresión de la deuda externa que además no es genuina. Y uno puede decir, bueno, pero a ver, el gobierno no dice lo mismo. Bueno, lo que pasa es que el tema, primero,
lo de los trenes lo viene diciendo hace... Lo de los trenes no, absolutamente no, eso. Pero digo, lo del proyecto emancipador, lo del espacio popular y nacional... Bueno, pero estas son muchas palabras, pero a la hora de la hora, si vos, digamos, ellos se identifican con tradiciones nacional populares, entonces digamos, bueno, un gobierno de 8 años, no lo comparemos con los gobiernos de los 80 y 90. ¿Por qué no comparás los 8 años que van de 1946 a 1954? ¿Qué pasó ahí con las industrias básicas del país? ¿Qué pasó con la desocupación? ¿Qué pasó con la pobreza? Y te vas a dar cuenta que el contraste es brutal, porque de ninguna manera en esos otros 8 años se hubiera permitido que el 75% de los jóvenes trabajadores de 18 a 29 años estén desocupados, precarizados o en negro. No se hubiera permitido que el 50% de los jóvenes de 13 a 18 años han desertado, no han ingresado a la escuela secundaria, que es lo mínimo que se necesita para conseguir un trabajo mínimamente digno, es decir, están absolutamente condenados. No hubiera permitido que hubiera un 30% de la población bajo la línea de pobreza cuando venís de niveles de crecimiento altos y sostenidos de un promedio de un 8% anual. Entonces, hay veces que se utilizan palabras, pero los términos se distorsionan bastante respecto de sus contenidos. La presidenta anunció ayer un importante aumento para jubilados, lo cual va a determinar un importante aumento a nivel anual para los jubilados, pero lo hizo en campaña cuando la ley, la última además, ¿no? Ley electoral se lo prohíbe. Digamos, ¿cree que está mal hacer este tipo de usos? Bueno, no es la primera vez que lo hacen. Esto mismo pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjate que una de las grandes demandas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la lucha contra la inseguridad. Sí. Y a pesar de 4 años de macrismo y de 8 años de kirchnerismo, recién unos días antes de la elección apareció una ofensiva con prefectura naval, con gendarmería, con la Policía Federal, etcétera, dando idea de que acá venía la gran política de seguridad. Que ahora de todos esos quedó uno cada tanto, etcétera. O sea, son políticas de propaganda con muy poca ética, porque verdaderamente lanzar la candidatura por cadena nacional es un despropósito. Utilizar el 20 de junio en Rosario como un acto proselitista y no como un acto en la bandera. O sea, hay mucha impunidad en la utilización de esto. A la hora del análisis de digamos, resultados de ese tipo de acciones, bueno, en Santa Fe no le dio mucho resultado haber hecho eso. No, porque el tema es que hay que preguntarse qué está pasando con la composición del kirchnerismo en sus distintos componentes y sobre todo cuál es el nivel de tensión y conflicto interno. La tesis que yo tengo es que en el caso de la elección de Filmus, si uno toma la boleta de Cabandier, que es la estrictamente kirchnerista, porque las otras dos, la de Ibarra y la de Sabater, uno puede decir, bueno, eso era el chachismo residual, digamos, el frepacismo reciclado en pero el peronismo suele tener 26-27%. Quiere decir que hay 12 puntos, sacando estos del chachismo residual, que no votaron al kirchnerismo. Y eso es PJ Capital, eso es sindicalismo capital, taxistas... ¿Y esto puede pasar el 14 o en octubre? Y pasó en Santa Fe. Sí. En Santa Fe es evidente que la diferencia entre el 22% que saca Rossi y lo que saca María Eugenia Bielsa es que el PJ tradicional no... Y si esto llegara a pasar en la provincia de Buenos Aires, aunque no creo porque están más amarradas las listas y es más riesgoso, esto puede ser un susto bárbaro. Desde Proyecto Sur observan la posibilidad de una Cristina victoriosa en una primera vuelta o que la oposición se reacomoda de cierta manera como para poder ir a segunda vuelta. Mira, hay que ver qué pasa el 14 de agosto, ¿no? El 14 de agosto de alguna manera creo que es contraproducente para el oficialismo en este momento, porque por una parte hay que ver cuánto saca, si bien los porcentajes van a ser más altos porque va a ir a votar poca gente, menos gente que la que va a ir a votar a la final. Pero de todas maneras te va a dar un panorama y una encuesta en serio, no manipulable, de cuál es la relación. En cuanto a cantidad de votos, no de porcentajes, ¿no? No, como van a ser menos votos, llegar a determinado porcentaje va a ser más fácil. Va a ser más fácil. El tema es cómo se va a rearticular
estos aparatos políticos del PJ y del radicalismo que tienen muchos vasos comunicantes, ¿no? Vos fíjate que finalmente hay un acuerdo firmado el 17 de diciembre de este año que se llama el Acuerdo de Gobernabilidad, donde lo firman Macri, Alfonsín, Duhalde, con Duhalde está Terraño, con Duhalde y con Alfonsín está Terraño, pero también lo firma Wiener y también lo firma Margarita Stolbizer, es decir, donde se comprometen a no revisar las medidas estatales que se hayan tomado. O sea, hay una serie de elementos que permitirían ver que, en caso de que las distancias lo justifiquen, podría darse alguna articulación de esos sectores. Alcira, antes de terminar, en segundos nada más, ¿qué opina del caso Zaffaroni? Bueno, mira, yo le tengo un gran respeto a Zaffaroni, a Eugenio, y tengo la sensación de que no sería la primera vez que a alguien, una persona de confianza lo traiciona. Ajá. Es evidente que no necesita Zaffaroni hacer negocios alquilando a determinadas personas. Es evidente que esto ha sido una mala actuación de su delegado, que él ha confiado en una persona. Pero lo evidente debería explicarlo, por lo menos. Yo creo que sí lo tiene que explicar, pero lo que quiero decir es que me parece que hay mucho amarillismo puesto, porque pareciera ser que es un traficante de personas, y hay algo bastante lejos de él. Es un penalista, los penalistas suelen tener relación, yo pienso que ha confiado en una persona que de alguna manera se quiso hacer su negocio, encontró que eso era más rentable sin darse cuenta de la magnitud del daño que le podía hacer, pero yo confío absolutamente en Zaffaroni, ¿no? Alcira Argumedo, gracias, ¿eh? No, por favor. Por la visita, suerte. Gracias, la voy a necesitar. Gracias.